Dios les bendiga, Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dios les bendiga mucho en esta hermosa noche, poder traer esta clase hoy y ser de bendición. Creo que estudiar la palabra es lo más maravilloso que hay. Si hay algo que nos ha sostenido hasta el día de hoy, ha sido la palabra. La palabra es, yo digo que la palabra es lo que nos puede sostener a nosotros en el día malo. Y cuando nosotros estudiamos la palabra, estamos fundamentándonos en la palabra, estamos preparándonos para cuando llega ese momento difícil, para cuando llega el día malo, poder estar firmes, como dice su palabra. Y hoy vamos a estar estudiando un tema. Déjenme un minuto aquí que estoy tratando de... Ok, estoy tratando... No sé si me veo bien ahí. Amén. ¿Me ve bien? Porque es que yo no me puedo ver. Ok. El tema de hoy es: Juan el Bautista dio testimonio de que Jesús es el Cordero de Dios. Y hemos estado hablando la semana pasada, el hermano Misael habló acerca del bautismo de Juan y de las implicaciones que esto tuvo, de lo importante. Hay un micrófono abierto por ahí o algo así. Amén. De las implicaciones que tuvo el bautismo de Juan. Y hoy vamos a estar hablando acerca de lo que Juan dijo acerca de Jesús. De lo que Juan dijo acerca de Jesús. No sé si el hermano Ariel puede pasar a la próxima página. Ok, muy bien. Amén. La afirmación fundamental, me permiten quitarme los espejuelos porque no veo bien. Dice que Juan el Bautista reconoció y proclamó que Jesús era el ungido de Dios para la redención de la humanidad. Para la redención. Amén. Para la redención de la humanidad. Y dice que el versículo para meditar es el siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 29. Yo quisiera que vayamos a la lectura bíblica. Si el hermano Ariel me puede ayudar ahí a la próxima del PowerPoint. La lectura bíblica que se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 19, luego brinca al versículo 26. Lo voy a leer de la Biblia que tengo en mi mano. Dice lo siguiente: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Esa fue la pregunta que le hicieron a Juan. ¿Tú quién eres? Y en el verso 26 dice: Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Si Ariel puede subir el PowerPoint para la próxima. Ok, ahí 26, el 28. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Interesante la palabra que Juan, que el Evangelio de Juan nos narra acerca del testimonio de Juan el Bautista por Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es extraordinaria. Yo solo te pido que en esta noche podamos estudiarla, podamos comprenderla y podamos ser de edificación a cada persona que nos está viendo y escuchando a través de esta plataforma. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si Ariel puedes continuar la próxima página. Exacto. Sí. Sigue la próxima. Ok, déjala ahí. Bien. Le dije a Ariel que la llevara hasta esta parte porque quisiera desarrollar este estudio
en dos partes. La primera la llamé la misión de un profeta. Así la llamé. La primera parte de este estudio lo llamé la misión de un profeta, porque el, lo medular de este estudio en esta noche no es tanto hablar de la figura de Juan el Bautista, sino de lo que Juan el Bautista vio y reconoció en la figura de Jesucristo. Por esa razón, este estudio no va dirigido a la figura de Juan el Bautista, sino a la figura de Jesús. Pero, pero quisiera hablar un poco acerca de lo que era la misión del profeta, en este caso de Juan. ¿Por qué razón Juan está en un desierto? ¿Por qué razón Juan se encuentra predicando en un desierto? Y lo importante y lo relevante que esto es para nosotros. Dale un poquito para abajo, Ariel, para que así todo el mundo. Ok, déjalo ahí, exactamente ahí. Bien, eh, su mensaje, vamos a comenzar por ahí. ¿Cuál fue su mensaje? Su mensaje fue el siguiente, resumido: arrepentimiento, arrepentimiento. Ese fue el mensaje de Juan. Yo creo que ese es el mensaje de la iglesia. Yo creo que si hay un mensaje que la iglesia debe tener siempre presente en todos sus sermones, en todas sus predicaciones, es el arrepentimiento. Yo creo que el arrepentimiento abarca todo lo que tiene que ver con la conversión del ser humano a Dios. El ser humano necesita reconocer que necesita a Dios en su vida. Por tanto, si había un propósito en la misión y en el mensaje de Juan el Bautista, era precisamente preparar el corazón de los hombres, pero eso a través del arrepentimiento. Y la segunda parte del mensaje de Juan era la conversión, porque él decía arrepentíos y convertíos. Porque una cosa era arrepentirte y otra cosa era convertirte. Porque hay mucha gente que se puede arrepentir de algo, pero eso no significa que se convierten. ¿Ves? Hay gente que pueden cometer algún delito, pueden hacer algo mal y viven toda su vida arrepentidos, pero aún así continúan con su vida, continúan con sus fechorías, continúan con su vida pecaminosa. Pues Juan el Bautista decía todo lo contrario. Juan el Bautista decía, esto no se trata solamente de arrepentirse, esto se trata de dar un 180 grados, porque esa es la traducción correcta. Es como un giro de 180 grados y ir en contra del camino al que tú te conducías. Ir completamente a lo contrario del camino a lo que tú te conducías. Y ese era el mensaje de Juan. El mensaje de Juan no gustaba, honestamente. Vamos a ser realistas. El mensaje de Juan no gustaba. A la gente le incomodaba el mensaje de Juan. Porque el mensaje de Juan sacaba la obscuridad que había dentro de los hombres. Y cuando un mensaje llega a lo más profundo de tu corazón y entra dentro de ti, a lugares secretos, ocultos, a lugares donde tú no quieres que nadie entre, ese mensaje muchas veces nos incomoda. Y el mensaje de Juan es precisamente eso lo que hacía. El mensaje de Juan entraba a lo más oculto del corazón de la gente. Y allí sacaba a la luz el pecado que había, allí oculto, encerrado, guardado. Eh, y creo que el mensaje de Juan era un mensaje de mucha profundidad. Quizás no había mucha teología encerrada, quizás no había mucha emoción en su mensaje, pero había mucha profundidad, porque la profundidad de un mensaje está cuando logra entrar a lo más oculto de tu corazón y saca toda la obscuridad que hay en él y lo lleva a la luz. Ese es el mensaje que tiene profundidad. Y así era el mensaje de Juan. Pero sin embargo, Juan no solamente vino con un mensaje, Juan vino con una misión, con una misión. Y dentro de la misión, del propósito de vida de Juan, Juan vino a bautizar. Juan vino a bautizar, pero a bautizar en agua, porque él lo aclara claramente. Juan vino a bautizar. Y el bautismo era una simbología del acto de arrepentimiento de la gente. La gente se arrepentía, la gente confesaba el pecado, la gente le pedía perdón a Dios y el bautismo era un símbolo de resurrección.
Era un símbolo de muerte y vida y nueva vida. Y Juan venía a bautizar. Por eso la gente, sobre todo los fariseos y los escribas que estaban allí, que fueron a cuestionar a Juan, que fueron a preguntarle a Juan, que fueron a vigilar a Juan, le fueron con esas preguntas si era él el Mesías, porque el único que podía bautizar era el Mesías. Y ellos lo tenían así en su mente y en sus profecías. Pero sin embargo, hay algo que me gusta mucho de la vida de este hombre. Y es que él nunca se desenfocó de su misión. Él siempre estuvo enfocado en su misión. Él renunció a todo para cumplir la misión de Dios. Y lo segundo, la segunda parte de la misión de Juan, es que Juan vino a preparar el camino. Juan vino a preparar el camino para el Señor. ¿Ve? Juan, a diferencia de otros profetas que hablaban de lo que iba a ocurrir quizás cientos de años después, Juan estaba viviendo el momento. Juan estaba viviendo el momento, iglesia. Miren, amigos, Juan estaba preparando el corazón de aquella gente porque lo que venía era demasiado grande. Si el mensaje de Juan era fuerte, si el mensaje de Juan era incómodo, si el mensaje de Juan no gustaba, ellos todavía ni se imaginaban con el mensaje que se iban a topar cuando viniera Jesús. Porque Jesús venía con un mensaje mucho más contundente. Jesús venía con un mensaje mucho más retante. Juan les hablaba del arrepentimiento. Juan les hablaba de que tenían que volverse con el corazón a Dios. Pero Jesús venía con un mensaje mucho más trascendental. Jesús venía con un mensaje que de hecho vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero, pero es interesante porque dentro de la misión del profeta, dentro de la misión del profeta, no solamente estaba incluida un buen mensaje, un gran mensaje, sino había un propósito. Y yo creo que todos en la vida tenemos que entender esto. Nosotros venimos aquí a este mundo con un propósito. Y hay gente que logra encontrar su propósito y hay gente que no lo encuentra. Hay gente que vive toda su vida tratando de encontrar para qué están en la tierra. Y mueren y nunca supieron para qué estuvieron en la tierra. Y yo creo que es muy importante, que una vez tú te conectas con tu propósito de vida, que una vez tú encuentras ese sentido de vida y tú entiendes por la razón que tú estás aquí, para qué Dios te puso en esta tierra, yo creo que es importante que tú te enfoques en eso. Yo creo que es importante que te enfoques, que no te desenfoques, que encuentres ese norte, ¿ok? Que tú vayas dirigido hacia eso y que por nada del mundo pierdas de vista a lo que Dios te puso en este lugar. Ahora bien, miren algo. Yo voy a desarrollar lo que resta de este estudio en una sola parte. Yo voy a hablar de tres principios que Juan el Bautista manifiesta en la expresión que hace cuando él habla acerca de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ariel, si puedes pasar a la próxima y lo dejas ahí, porque en esta próxima, exacto, dale a donde dice, déjalo ahí, ahí me voy a quedar prácticamente lo que resta del mensaje o del estudio, porque aunque yo quise que ustedes pudieran ver cuáles son esos tres principios, yo los voy a hablar uno a uno, unos minutos, ¿verdad? El tiempo que me quede, pero quisiera que usted vea la profundidad que tiene las palabras de Juan. Miren qué interesante. Yo me puse a analizar un poco acerca del escrito y pude encontrar en esta, en esta, eh, en esta porción bíblica que Juan, cuando se refiere a Jesús como el Cordero, como el Mesías, él manifiesta tres principios que son relevantes y que son importantes para la vida de cada uno de nosotros. El primer principio que Juan manifiesta lo encontramos en Juan capítulo 1, verso 26. Miren esto, miren qué interesante. Miren cómo dice Juan capítulo 1, verso 26. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes hay uno quien ustedes no conocen. Miren el verso 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado.
Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y miren el 29, miren el 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Wow. El primer principio que veo ahí es el reconocimiento. Lo primero que veo es el reconocimiento. Yo creo que Juan eh, manifiesta, esto es una actitud que debe estar en cada creyente. Cuando usted aprende a reconocer que el que está delante de ti no es cualquiera. El mundo reconoce los artistas, el mundo reconoce las figuras, las grandes personalidades de este planeta. Sin embargo, Juan, cuando ve a Cristo y dice y testifica acerca de él diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan estaba reconociendo que el que venía o el que estaba delante de él no era cualquiera. En el antiguo pacto, miren esto, en el antiguo pacto, cuando se iba a sacrificar un cordero, se hacía una vez al año, por lo menos. El sumo sacerdote, una vez al año, escogía de lo mejor, lo más sano, lo más limpio, lo más perfecto, o por lo menos lo más parecido a la perfección, un cordero. Entre los corderos que se habían separado desde su nacimiento, para ese momento, escogía un cordero y llegaba hasta el lugar santísimo para ofrecer un sacrificio a Dios por el perdón del pecado del pueblo. Sin embargo, ese sacrificio solo cubría el pecado, no lo quitaba. Al próximo año el sumo sacerdote tenía que volver a hacer lo mismo y volvía y cubría el pecado del pueblo, pero no lo quitaba. Sin embargo, cuando Juan, cuando Juan ve a Jesús, lo identifica como un cordero. O sea, está haciendo referencia a lo que ocurría en el lugar santísimo, o por lo menos a lo que ocurría en el sacrificio que una vez al año se hacía en el templo. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él está diciendo, yo no sé cuántos de ustedes pueden tratar de imaginar lo que yo voy a imaginar ahora. Yo me imagino a Dios. Así como el sumo sacerdote buscaba un cordero entre todos los corderos y buscaba lo mejor de lo mejor para sacrificarlo a Dios, porque tenía que ser lo mejor de lo mejor. Yo estoy seguro que Dios en sus huestes celestiales miró así los serafines hermosos, con mucha perfección, muy bien detallados, muy bien alineados. Vio los arcángeles, vio los querubines, vio la majestuosidad de aquellos seres que estaban allí extraordinarios. Y él dijo, pero tiene que ser algo mucho mejor, mucho más puro, tiene que ser algo mucho más perfecto. Y no lo encontró. Y dijo, voy a tener que ir yo mismo. Y él se hizo hombre. Y como hombre habitó entre nosotros. Y se convirtió en el cordero del sacrificio. Un sacrificio perfecto. No uno que cubre el pecado, no, sino que lo borra para siempre. Entonces, Juan reconoce, reconoce que el que está caminando en aquel lugar era el Cordero que quita el pecado del mundo. Yo creo que todos nosotros tenemos que aprender este principio de reconocimiento. Y si usted se va a través de la historia y usted se va a través de la escritura, notarás que hubieron muchos hombres y muchas mujeres que cuando vieron la persona de Jesús, lo reconocieron como Mesías, lo reconocieron como rey. Otros simplemente lo veían como un gran profeta, otros lo podían ver como un amigo o quizás como, pues, uno que se crió en el barrio, etcétera. Pero hubo gente que cuando vio a Jesús, lo reconocieron como el rey, como el Mesías, como el Cordero.
Yo le voy a decir más. Miren esto. ¿Qué hora es? Vamos a ver. O sea, tengo todavía 25 minutos. La gente veía a Jesús y los reconocía, pero la Biblia me habla de ciegos que no lo vieron y aún así lo reconocieron como rey. Miren qué interesante, porque cuando el ciego está allí, dice, lo reconoce, le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Usted sabe qué estaba haciendo el rey, el ciego. El ciego estaba manifestando lo mismo que manifestó Juan. Estaba manifestando el poder del reconocimiento ante Jesucristo, porque sin verlo lo reconoció como rey. Miren esto. Él dice, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, que lo estaba reconociendo como el hijo de David. O sea, el descendiente del rey. Por tanto, un rey. Mientras otros simplemente lo veían como un carpintero, como el hijo de José, como el hijo de María. Aquel ciego que literalmente no lo podía ver con sus ojos, lo podía ver en el espíritu y lo reconocía como Mesías. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que entender este primer principio, el reconocimiento. Tenemos que entender que hay que aprender a reconocer la figura de Jesús. Hay que aprender a reconocer lo que Él es en nosotros. Que hay que aprender a entender esto, que el que está con nosotros es más poderoso que el que está allá afuera. Lo que tú cargas, lo que tú tienes dentro es mucho más grande que lo que está allá afuera. Tienes que aprender a reconocer eso. Entonces, Juan pudo reconocer o pudo entender que el que estaba allí era el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Miren, en una ocasión, Satanás se le presentó a Martín Lutero. Satanás se le presentó a Martín Lutero con una carta escrita. Y la carta tenía una serie de listas numeradas, con un montón de un discurso completo. Y de momento el diablo le dice a Martín Lutero, oye, dime si es cierto o no que toda esta lista que está aquí escrita, que habla de todos los errores, todas las fechorías y todos los pecados que tú hiciste, es cierta. Dime si es cierto o no que mentiste. Dime si es cierto o no que fuiste un idólatra. Dime si es cierto o no, etcétera. Y comenzó a citarle todos los pecados a Martín Lutero que había cometido en su vida. Y al final, cuando terminó de leerle la lista, le dice a Martín, si todo esto es cierto, quiero que me firmes aquí. Y Martín, eso es una anécdota, claro. Martín tomó en ese caso, no sé, su lápiz, su bolígrafo, lo que fuera. Firmó Martín Lutero, pero debajo de su firma escribió, pero la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Interesante, interesante porque precisamente eso fue lo que Juan pudo reconocer. Juan reconoció que el que estaba allí era aquel que venía a ser sacrificado para perdonar a su pueblo. Y hoy nosotros tenemos que aprender este principio, el principio de reconocimiento. El segundo principio que veo aquí en la vida de Juan, que es principio de vida cristiana, es el engrandecer. Escuchen, miren Juan capítulo 1, versículo 30. Miren el versículo 30 lo que dice. Este es aquel de quien yo dije, después de mí, hay un micrófono abierto, no sé. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Miren eso. Yo veo ahí algo bien interesante. Y es que Juan, Juan, engrandece la persona de Jesús. Una cosa es reconocer a Jesús, reconocer lo que Él es, y otra cosa es engrandecerlo. Y yo creo que ahí es donde muchos de nosotros, muchas veces, fallamos. Lo voy a hacer así. El domingo pasado el pastor estuvo predicando en la iglesia y dijo que si había algo que Moisés, que impidió que Moisés entrara a la tierra prometida, fue que Moisés no engrandeció a Dios frente al pueblo. Moisés no lo engrandeció. Y me interesa mucho esta porción bíblica, lo que Juan habla aquí, porque miren esto, cuando los fariseos
y los escribas van donde Juan, vienen para buscar información. Ellos fueron enviados a buscar información a ver si Juan era el Mesías. Y le preguntan a Juan, dime, ¿eres tú? Tú eres el Mesías, tú eres el profeta esperado. Y miren qué interesante esto. Escuchen esto, amado. Miren qué interesante. Juan pudo haber hablado de él. Juan pudo haber dicho, miren, yo soy hijo de Zacarías, descendiente de Aarón. Si hay alguien que puede ser sacerdote en este lugar, ese soy yo. Juan pudo haber hablado de él. Juan pudo haber hablado de su ministerio profético. Juan pudo haber hablado de su misión aquí en la tierra. Juan pudo hablar de sus credenciales, pudo haber sacado sus credenciales ante aquella gente, pero no. Él ignoró, él ignoró el hablar de él para engrandecer la figura de Jesucristo. Y eso es lo que a mí me impresiona de la vida de Juan. Porque miren esto, miren esto. En una ocasión, escuche esto, amado. En una ocasión, Juan está preso, está preso. Y en la cárcel llega esa crisis de fe, como nos puede llegar a cada uno de nosotros, cuando nosotros estamos en eh, en alguna prisión de nuestra vida, porque hay distintos tipos de prisiones. A veces somos prisioneros del miedo, a veces somos prisioneros de la duda, a veces somos prisioneros del engaño, a veces somos prisioneros de tantas cosas. Y en medio de nuestras prisiones siempre ocurren ciertas crisis de fe. Y Juan estaba en medio de una crisis de fe, estaba preso. Y mandó a preguntar si Jesús era el Mesías, si lo que él vio, si lo que él experimentó en aquel momento era correcto, era real, no era una simple emoción. Y Jesús envió una respuesta a Juan y le dijo, mira, dile que los ciegos ven, que los sordos están escuchando, que a los pobres se les predica el evangelio, etcétera. Luego de esto, Jesús quiso hablar de Juan, quiso hablar de Juan y quiso dedicar un tiempo para hablar de su primo Juan, pero no como su primo, sino como el más grande de los profetas nacidos en esta tierra. Y miren esto, qué interesante, porque yo me puse a pensar y yo dije, bueno, Juan el Bautista fue un profeta, claro, anunció la venida de Jesús, preparó el camino y el momento para Jesús, pero tú nunca vas a leer en la escritura que Juan hizo milagros. Tú nunca vas a leer en la escritura que Juan hizo descender o vio fuego del cielo como lo vio Elías, o resucitó muertos como Eliseo, o quizás como los antiguos profetas que hicieron cosas extraordinarias como Moisés, que separó las aguas. En Juan tú no ves nada de eso. No ves un milagro, no ves un enfermo recibir su milagro, nada. Sin embargo, Juan hizo una expresión que lo convirtió en el más grande de todos. Juan hizo una expresión que trascendió y yo estoy seguro que impresionó a Jesús. En un momento dado, Juan dijo esta expresión y por eso es que parto de esta premisa para entender por qué Jesús habló así de Juan. Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Miren esto. Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Y Juan no lo hace. Juan no lo hace en medio de un momento donde su ministerio estaba colapsando. Juan no lo hace en medio de un momento donde su vida estaba en un mal momento. No, Juan lo hace en su mejor momento de vida, donde su ministerio está en lo más alto, donde la gente lo está aplaudiendo, donde la gente lo está yendo a ver, donde la gente está yendo a escucharle. Y yo creo que eso es algo que me habla a mí en lo personal, del engrandecer a Jesús, de ese principio que Juan manifiesta allí en el desierto, engrandeciendo la figura de Jesucristo. Primero lo reconoce, luego lo engrandece. Y creo que nosotros tenemos que aprender este principio de Juan. Hay que aprender a ser como Juan, hay que aprender a menguar para que Jesús crezca. El detalle de nosotros es que nosotros muchas veces cuando estamos creciendo,
cuando vemos que nuestra vida está creciendo, cuando nuestro ministerio está creciendo, cuando nuestros talentos o el propósito de Dios en nuestra vida está creciendo, pocas veces nos gusta menguar para que Jesús sea exaltado a través de nosotros. Nos gusta más hablar de lo que hacemos, de lo que estamos, de nuestros proyectos, de nuestros ideales, de nuestras metas. Y todo eso está fine, todo eso está chévere, todo eso está bien, porque yo creo que cada uno de nosotros debemos tener muy en claro y muy bien definido lo que somos como personas y como ministros de Dios. Pero no podemos perder de vista que si estamos aquí en esta tierra es para glorificar el nombre de Dios con lo que hacemos, engrandecer el nombre de Jesucristo ante el mundo. Y si hay algo que Moisés falló, como lo dijo el pastor el domingo pasado, y lo repito, y muy bien acertado, fue que Moisés olvidó engrandecer la figura de Dios ante el pueblo. Y eso impidió que Moisés llegara a la tierra prometida. Nosotros tenemos que entender este principio, amado. Juan el Bautista engrandeció la figura de Jesús. Pudo haber hablado de él, pero prefirió engrandecer a Jesús. Prefirió hablar de Jesús. Prefirió dar a conocer quién era ese que él había ya primero reconocido. Ahora lo quería engrandecer ante los hombres. Porque no era lo mismo, no era lo mismo que esas palabras salieran del vecino, de aquel que estaba por allí, que de Juan, que era el hombre que estaba, el hombre del momento era Juan el Bautista. El gobernador iba a verlo, vamos a decirlo en términos políticos, el alcalde, el senador, todos iban a ver a Juan al desierto. Muchas veces iban simplemente a ver qué él decía, pero todos iban a ver. Él era el hombre del momento, era el hombre sonado, era el top en ese momento, era el evangelista, vamos a decirlo así, del momento, el que todos invitaban a su iglesia a predicar. Y él, en su mejor momento, decidió decir esto: es necesario que yo mengüe para que Cristo pueda crecer. Eso convirtió a Juan en el más grande de todos, porque ninguno de los antiguos hizo eso. Elías le dio paso a Eliseo solamente cuando se lo llevó el carro de fuego. Moisés le dio paso a Josué solamente cuando llegó su hora de partir de este mundo. Y así sucesivamente. Y los reyes daban paso a los próximos reyes solo cuando morían. Y los sumos sacerdotes también le daban paso al otro sumo sacerdote solamente cuando ya se iban de esta tierra. Hay que ser realista. Pero Juan no. Juan en su mejor momento decidió engrandecer a Jesús menguando. Y el tercer principio, para seguir cerrando, que veo en la figura de Juan el Bautista y que es un principio de vida cristiana, está en Juan capítulo 1, verso 32. Miren el 32 como dice. También dijo Juan, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice después: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Miren, yo veo ahí en esa parte de la disertación de Juan, si le podemos llamar así, un momento de celebración, un momento de celebración. Juan celebró la victoria de Jesucristo sin todavía haberla visto. Miren esto, porque el tema es lo que Juan habla de Jesús acerca del Cordero de Dios. Miren cómo todo va encajando, amado. Miren cómo todo va encajando. Cuando Juan reconoce que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan lo que está haciendo es celebrando una victoria que todavía no se había dado, porque apenas Jesús había comenzado su ministerio aquí en la tierra. Todavía Jesús no había ido a la cruz y ya Juan estaba celebrando la victoria de Cristo sobre el pecado. Y ese momento de celebración, wow, yo creo que es un llamado a la iglesia.
La iglesia tiene que vivir en celebración, celebrando la victoria de Jesucristo sobre el pecado, porque si Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es un llamado a nosotros para celebrarle. Miren, cuando Dios se le revela a Moisés y le dice a Moisés, Moisés, ve a Egipto y habla con Faraón y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Usted sabe que cuando Moisés llega allí donde Faraón, Moisés le dice algo bien interesante a Faraón. Moisés le dice, mi Dios, me dice que te diga que dejes ir a mi pueblo al desierto para que me celebre. ¿Y por qué razón utiliza esta expresión Moisés cuando va donde Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo al desierto para que me celebre? Porque el hecho de que Faraón diera la libertad al pueblo era un motivo de celebración. No, no importa si fuese en el desierto, porque a veces nosotros pensamos en celebración y pensamos que tiene que ser en un hotel, que tiene que ser en un gran lugar, que tiene que haber no sé, un buen festín. No, el solo hecho, el solo hecho de saber que el pueblo era libre, no importa dónde estuvieran, tenían que aprender a celebrar a Dios. Y yo creo que así como el pueblo de Israel salió de Egipto, de la esclavitud de Egipto, al desierto a celebrarle, creo que así también nosotros, cuando reconocemos que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Jesús, nos ha libertado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de este mundo, es un motivo real para celebrarle. Y Juan estaba celebrando una victoria que todavía no se había dado, pero Juan se estaba anteponiendo a esa victoria. Y no solamente este principio de celebración nos enseña que, miren, a veces nosotros estamos esperando que Dios haga las cosas para entonces luego celebrar, para después luego agradecer. Yo creo que Jesús nos enseña algo bien interesante. Cuando Jesús está frente a la tumba de Lázaro, Jesús le da gracias a Dios antes de que el milagro ocurriera. Ya Jesús estaba agradeciendo al Padre y le dice, Padre, gracias porque tú siempre me oyes. Y una vez Jesús celebra agradeciéndole al Padre porque siempre le oye, luego le dice a Lázaro, ven fuera, y Lázaro sale. Miren, cuando Jesús toma los panes y los eleva al cielo así y dice, Señor, gracias. Está celebrando que una multitud hambrienta va a tener de qué comer. Todavía los panes no se habían multiplicado y ya Jesús estaba agradeciendo, estaba celebrando. Yo creo que nosotros tenemos que aprender este principio de Juan. Tenemos que aprender a celebrar la victoria de Jesús y nuestras propias victorias, amado. A veces estamos esperando milagros de Dios, a veces estamos esperando que Dios abra puertas, a veces estamos esperando que cosas grandes ocurran y no entendemos esto que entendió Juan. Celebra antes de que veas el milagro. Aprende a agradecerle a Dios antes de que las cosas sucedan. Y creo que esto es algo que, que puede marcar un antes y un después en la vida de cada uno de nosotros. Porque a pesar que vinieron dudas en la vida de Juan, a pesar de que pudo haber venido una crisis de fe en medio de un mal momento, Juan pudo ver en Jesús aquel, aquel que destruyó el pecado por completo. Porque Juan venía había ocurrido habían pasado como 400 años sin que Dios se manifestara en el pueblo, no había voz de Dios, no había profecía. De repente Juan viene con una profecía o con una palabra fuerte de arrepentimiento y él se estaba creyendo y él se lo creía, él se lo vivía, que él sí estaba preparando el camino para uno que era más grande que él. Y cuando tiene ese contacto con Jesús, lo reconoce, lo engrandece y lo celebra. Miren eso. Los tres principios de Juan fueron, lo reconoció, lo engrandeció y lo celebró. Y yo creo que eso es lo que el Señor hoy nos está hablando a través de este estudio.
Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No importa la magnitud de tu pecado, no importa las faltas, los errores, las veces que has fallado. Hay uno que fue sacrificado una sola vez. No hay necesidad de un sacrificio anual. No hay necesidad de tener que entrar ahora a hacer un nuevo sacrificio. No, Él fue el Cordero que Dios escogió para perdonar el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Juan pudo ver algo que yo creo que muchos de los profetas, y yo estoy seguro que Mano Carlos, que es estudioso de la palabra y estudioso, y los hermanos que están viendo este estudio, yo estoy seguro que Juan hubiese sido la envidia de Elías, la envidia de Isaías. Isaías simplemente pudo ver en visión o en sueño, o se le reveló el Señor a través de la profecía, lo que Juan estaba viendo frente a él. O sea, Juan es el último de los profetas y el único que puede eh, experimentar lo que otros soñaron, lo que otros quisieron haber visto, porque Juan pudo haber visto fuego descender del cielo, pero no hay nada más maravilloso que lo que vio Juan. Juan vio el Cordero de Dios frente a él, no el que Abraham llevó allá a la colina, no, 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 no el que llevaba el sumo sacerdote al templo para salsa, no, no. Juan vio el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo frente a sus ojos. Lo, qué bueno que la historia que está aquí escrita en la palabra nos enseña que Juan cuando vio eso lo reconoció, porque hubiese sido triste que el Cordero hubiese estado frente a Juan y no lo hubiese reconocido. Y yo creo que lamentablemente en este mundo que estamos viviendo hay gente que tienen a Jesús frente a ellos y no los reconocen. Qué bueno que allí hoy me está viendo todos ustedes que han aceptado este reto, que se han arrepentido, se han convertido a Jesús, porque es arrepentimiento y conversión. Y que hoy o yo puedo hablar con gente como ustedes, que han tenido a Jesús frente a ustedes, pero lo han reconocido. Y que bueno, por eso estamos aquí, amado. Por eso es que usted está ahí hoy escuchando este mensaje, escuchando este estudio. Por eso es que usted está ahí, porque usted reconoció que el que estaba allí era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa sangre nos limpió para siempre. Amén. Qué bueno, bueno. Creo que tengo dale para arriba para así, Ariel, ir terminar ya a las 7:54. Tengo aquí algo que quiero leerles, que es la conclusión, un resumen prácticamente de lo que hicimos. Voy a quitar los espejuelos porque no veo bien con ellos. Dice, Juan el Bautista apareció en el Jordán, llamando a judíos y gentiles al arrepentimiento y a la conversión, ya que eran considerados pecadores. Miren esto. Cuando Juan alzó los ojos y vio a Jesús que venía hacia él, entonces, lleno de, miren por qué lo puse en negrito, lleno de profunda emoción, celebrando, exclamó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No iba a estar emocionado Juan. Si su vida, su propósito de vida era precisamente para ese momento, él nació para ese momento. Mira, Carlos, Ariel, Juan nació para ese momento. Y cuando llega ese momento, se emociona cualquiera, se emociona cualquiera. Así que yo creo que esa enseñanza que nos da la palabra de lo que Juan pudo hablar, reconocer en Jesús, es una enseñanza que debe quedar marcada para toda la vida en nuestros corazones. Debe quedar marcada porque el enemigo puede venir a mentirte, como siempre lo ha hecho, y a tratar de hacerte hacer cosas para encontrar el perdón de Dios. Pero hoy te digo, ya no hay necesidad de más sacrificio. El Cordero fue sacrificado y fue el Cordero, no cualquier Cordero, el Cordero bajo del cielo, y fue sacrificado, y su sacrificio fue tan perfecto
que no hay más necesidad de otro. Así de perfecto fue el sacrificio. No hay necesidad de más ninguno. Y eso lo vio Juan. Dios les bendiga mucho. Espero que esta clase haya podido ser de bendición. Sé que el tiempo es un poquito más corto para desarrollar ciertas cosas. Quise simplemente hacer este resumen desde mi perspectiva, porque no quise usar el bosquejo del expositor. Quise hacer un, un, un propio bosquejo desde mi perspectiva, porque quise traer estos 3 puntos que para mí son relevantes en la vida cristiana, porque la idea de un buen estudio es que usted pueda encontrar relevancia para su vida, ¿ves? De lo que se estudia en la palabra. Así que Dios les bendiga. Dejamos al hermano Ariel ahora con nosotros.